Nuevamente, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Algunos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Emanuel López. Soy parte del equipo comercial de Nexus Fuel. Y bueno, este webinar, como los demás que hemos hecho, tienen como finalidad el darles mayor información y buscar que tanto clientes como todos aquellos contactos que tenemos en Nexus Fuel, pues tengan mayor herramienta, mayor información acerca de temas que son relevantes para el sector. En esta ocasión, en específico, tenemos un invitado que si bien lo conocimos literalmente, yo creo que estos últimos años, creímos que era alguien que pudiera aportar bastante información a nuestros contactos, a nuestros clientes de Nexus Fuel. Y bueno, por eso lo invitamos en esta ocasión a que nos platique un tema del cual él es experto. Así que en la presentación lo que vamos a buscar es platicarles de forma general y un poquito más a detalle de lo que hace Gaspre en este tema. Posteriormente vamos a iniciar con las preguntas y respuestas. Vamos a esperar a que sea la final de la presentación para permitirle a Daniel que pueda explicarnos y que pueda explayársele en el tema. Las preguntas y respuestas se las estará haciendo llegar conforme ustedes nos pregunten. Algo muy importante es que posterior a toda la parte de preguntas y respuestas y finalizar, les estaremos haciendo llegar también información de Gaspre y también pueden contactarnos. Recuerden que tenemos diferentes medios por los cuales pueden comunicarse con nosotros. Pondremos los datos de contacto y también por nuestro sitio web. En www.nexusfuel.com podrán buscar el webinar que en unos momentos tendremos o llevaremos a cabo. Así podrán consultarlo, compartirlo con su demás equipo, aquellas personas que no pueden acompañarnos en esta sesión, bueno, lo podrán consultar también posteriormente. Pero bueno, después de esta introducción, iniciamos y bueno, me va a dar mucho gusto iniciar presentando a Daniel. Daniel, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, también muchísimas gracias. Bueno, les presento a todos a Daniel Álvarez. Daniel Álvarez, director de Gaspre, esta empresa que busca darle beneficios al sector gasolinero. Ahora, Daniel, platícanos un poquito de ti. ¿Dónde te encuentras en este momento? Sé que por nuestro trabajo y por estar en el sector gasolinero a veces nos toca estar en diferentes partes, ¿no? ¿Tú dónde te encuentras ahora? Estamos en Ciudad de México. Aquí tenemos oficinas de Gaspre. Perfecto, muy bien, pues no estamos tan lejos. Aquí desde Tijuana te saludamos con mucho aprecio. Daniel, y bueno, la intención de esta reunión, como platicábamos, es que alguien experto como Daniel nos platique un poquito más de los temas que él conoce a mucho detalle. Así que te comparto el micrófono, Daniel, y bueno, aquí estaremos atentos a cualquier duda o pregunta que tengan de la presentación. Del lado izquierdo, me parece, si no me equivoco, pueden hacer sus preguntas. Y se las estaremos haciendo llegar a Daniel para que al final de la presentación nos las pueda responder. De acuerdo, pues muchas gracias, Manuel, por la introducción. Digo, me presento brevemente, ¿no? Soy tal cual cofundador de Gaspre, es una herramienta de precios. Bueno, mi background es en economía en el ITAM y estadística. Por ahí hice algún MBA en el School. Tuve mi experiencia primera 10 años en el sector bancario, en temas de análisis, información y de riesgo. Y los últimos años, 6 años, he estado más en el tema de desarrollo de sistemas, ¿no? Concretamente, los últimos 3, 4 años estamos en el sector gasolinero. Por eso algunos a lo mejor aún no nos conocen. Es una empresa relativamente nueva, con cierto crecimiento y sobre todo especialización en este tema de precios, ¿no? Que es un poco lo que queremos contar. Por aquí les puse, bueno, también súper fan del Necaxa de los 90s, ¿no? Les puse aquí la leyenda de concepto clave, ¿no? Si ven, cuando empezamos a navegar por el webinar, va a haber ciertos conceptos que vale la pena reforzar, que es un poco la idea que se los lleve, ¿no? Entonces, bueno, si quieren arrancamos. Este es un poco el temario, son 4 puntos, ¿no? El primero es definición de estrategia, que es un poco de introducción. El segundo es un tema de monitoreo y análisis de precios. El tercero es administración de margen. Y por último es cómo definimos el precio de venta, ¿no? Entonces, bueno, si bien arrancamos con el punto 1 de definición de la estrategia, aquí tal cual, bueno, es muy importante arrancar con este tema de estrategia, porque al final es lo que guía todo, ¿no? O entendemos que es lo que guía todo. Nosotros, relativamente, cuando arrancamos con el sistema, hicimos ciertas encuestas a gerentes que visitamos de algunos grupos
de qué era lo que hacía tener éxito en el sector gasolinero, ¿no? Más o menos pudimos agrupar en estas 6 casillas: ubicación, precio, marca, tienda, servicio y programas de lealtad. ¿Qué es lo que te movía al sector gasolinero, ¿no? A que un grupo gasolinero, una estación, pues sea lo mayor rentable posible, ¿no? Hicimos tal cual una encuesta a la especie de los 100 mexicanos, dijeron, ¿no? Podías dividir a lo mejor en 16% cada uno, o darle más ponderancia a cada uno, ¿no? Según el orden. Y un poco lo que nos salió fue que, bueno, el punto de los más importantes es la ubicación, ¿no? La ubicación es lo que obviamente lleva mayor el tema de éxito en el sector gasolinero, pero si bien el segundo punto era un tema de precio, ¿no? Era un tema de que el precio es la palanca donde mueve pues toda la operación de la estación, ¿no? Cómo mueve tanto los ingresos como los márgenes de ganancia y por tanto la utilidad, ¿no? Entonces, creo que son los de los conceptos más importantes y bueno, es un poco por lo que estamos aquí, ¿no? De hablar un poco del tema de precio. Los otros no dejan de ser importantes: tema de marca, tienda de conveniencia, servicio, programa de lealtad. Creo que va mucho de la mano de qué tan maduro es el mercado, ¿no? Según la madurez del mercado, a lo mejor se le va dando más peso a ciertos factores, pero bueno, ahorita con esta percepción creo que el tema de ubicación y precio, y poco a poco entrando el resto, son los que drivean más el desempeño o el éxito en el sector gasolinero, ¿no? Entonces, como tal, el primer punto es eso, ¿no? Eh, Creo que es muy importante tener claro cuál es la estrategia del grupo gasolinero, ¿no? Ya sea de que tengas 1, 3, 5, 10 o hasta 100, 200 estaciones, ¿a qué le estás jugando, no? Generalmente en tema de estrategia hay 2 opciones o 2 caminos, ¿no? Una, que te vayas por tema de costo, ¿no? Que es precio y volumen, o un segundo, que tenga cierta diferenciación, ¿no? Y juegas a lo mejor a precios más elevados, con márgenes más elevados y menor volumen, ¿no? Este es un primer concepto bastante importante, porque al final, dependiendo del camino que escojas, es donde tú consecuentemente tienes que tener alineado todo lo demás, ¿no? En este caso, un primer ejercicio que les plantearía es que revisen cuál es su propuesta de valor en su estación o en su grupo gasolinero, ¿no? ¿A qué le están tirando más? No quiere decir que te puedas ir solo a uno o a otro, ¿no? También hay ciertos equilibrios. Un poco por aquí pusimos ciertas marcas, ¿no? Donde a lo mejor temas de Costco, Pemex, Móvil, Rendichicas juegan más a un tema de costo, sería más por un tema de volumen. G500 o a lo mejor EVP están más en el tema de un cierto equilibrio, y como tal ciertos grupos como Hidrocina, Petro-7, Oxogas van por un tema más de precios altos, márgenes altos y una diferenciación, ¿no? Obviamente puede haber estaciones Pemex que juegan más a tema de diferenciación, de margen. No es necesariamente que estén así, ¿no? Cada quien puede jugar con su carta, pero sí es claro que obviamente si tú juegas a costo tienes que tener cierta zona, ubicación definida, ¿no? A lo mejor en zonas con ingresos medios, medios bajos, preferentemente, o viceversa, ¿no? Si juegas con un tema de diferenciación, con precios altos, pues generalmente vas a tener que estar en mejores zonas, ¿no? Lo mismo pasa con cómo armas tu tienda de conveniencia, cuál es la oferta de valor al cliente y qué otros servicios pones, ¿no? Ya sea un tema de restaurante o cualquier otro tipo de servicio de non-oil que se van sumando a la estación, ¿no? Pero sí es muy importante, porque al final el cómo juegues tu propuesta de valor al cliente, ya sea por un tema que te vayas en costo o un tema que te vayas de diferenciación, van a estar los demás, por así decirlo, valores o diferenciales que tengas, y de entre esos obviamente va a estar el precio, ¿no? Entonces, sí es muy importante este tema de como introducción de qué estrategia estás jugando, para que consecuentemente tú veas si estás alineado o no, y en este caso ir ajustando, ¿no? Y dentro de esta estrategia, como decía, ¿no? Va a venir también, obviamente, el tema de precio, ¿no? Entonces, este es un concepto clave importante, en el cual, pues, es el punto de partida, ¿no? Ya una vez que defines dónde estás jugando, por así decirlo, ya puedes acompañar con el tema de precio, ¿no? El segundo punto en el temario ya es el tema de monitoreo de precios y cómo analizamos la competencia. Aquí generalmente vemos que hay 2 enfoques, ¿no? En cómo definimos nosotros un micromercado, o algunos llaman clúster, polígono. Realmente hay 2 enfoques, ¿no? Un tema operativo, que básicamente es, según la experiencia de los gerentes o zonales de micromercado, que entienden un poco más cómo es el flujo de vehículos, cómo están las rutas, ¿no? Por dónde pasan cada ruta, esta dinámica de cómo es, qué tanto es regular premium o qué tanto es regular diesel, ¿no? Generalmente
depende, como decíamos, ¿no? De la zona o de la ubicación, de qué rutas hay, en el tema sobre todo de diésel. Y por experiencia, realmente el monitoreo es entre 2 y 5 kilómetros, salvo cuando las estaciones están en carretera, ¿no? Este es un primer enfoque operativo que generalmente es el más usado y el que más se utiliza. Pero bueno, nosotros un poco en la herramienta que también hemos empezado a aplicar y funciona, es meterle ya un enfoque más estadístico o numérico, ¿no? Realmente la presentación voy a tratar de balancear entre justo un tema de negocio y número. Entiendo que hay personas que ahorita a lo mejor están más especializados en los números, equipos de pricing o que llevan el área de precios que quieran nuevamente ver más esta parte estadística, pero también hay gente de negocio en donde le importa a lo mejor no tanto detalle numérico y sin más entender la lógica, ¿no? Entonces vamos a tratar de equilibrar justo el webinar en los dos sentidos, tal cual como se define un micromercado, ¿no? También en el tema estadístico hay con ciertos análisis de correlación entre cómo es tu volumen de venta y el precio de la competencia, puedes ver cuáles son las estaciones que más mueven tu venta, ¿no? Cuáles son las que tienen mayor impacto en tu volumen de venta cuando ellos cambian precio, ¿no? Y eso se hace a través de un análisis de correlaciones, no es tan complicado, es el clásico de que si se mueve la venta para arriba, a lo mejor es porque el precio del competidor subió, ¿no? Entonces tiene cierta correlación y generalmente es bueno complementar este enfoque operativo con el estadístico, porque ahí puedes ver tú a lo mejor estaciones que a lo mejor no están tan cercanas, que ya están en ciertos kilómetros, que tienen cierta correlación, ¿no? O influyen igual en tu correlación, digo, siempre dependiendo de si están en rutas, si están en qué tan cerca están en tu mercado, pero te puedes dar ciertas sorpresas de cómo a lo mejor cambios de precio de algunas estaciones se correlacionan o mueven tu volumen de venta, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer punto. Realmente cada quien conoce cuál es su micromercado. Se valora mucho esta experiencia, ¿no? Que se tenga localmente, pero siempre es bueno también acompañarlo con un tema de soporte numérico, ¿no? De que veas realmente tu venta, cómo se mueve con el precio, ¿no? ¿Sí? El segundo punto es, ok, ya definí mi micromercado, mapeé un poco las estaciones, pero cómo tengo la información de los precios, ¿no? Que creo que es un punto bastante importante. Es más bien qué esfuerzo, qué tanto esfuerzo le metemos, ¿no? A cómo obtener los precios de los competidores, ¿no? Por aquí pusimos las 4 opciones que hay en el mercado mexicano. La primera son las apps para el consumidor, ¿no? Está realmente GasWap, litro por litro, en donde los encargados son los que usan esta aplicación. Realmente cuando tienen pocas estaciones funciona. Y bueno, aquí un poco el contra es que tienes que estar cerca de la estación o en el radio para poder ver los precios, ¿no? La aplicación tiene cierto límite de kilómetros. Entonces, bueno, este proceso de ver las apps destinadas más para el consumidor, no tanto para el dueño de la estación, es cuando tienes pocas estaciones y sí tiene un poco el beneficio de que lo puedes hacer constantemente, ¿no? Se empieza a complicar, obviamente, cuando empiezas a tener un número importante de estaciones, ¿no? Ya con 5, 7, 10 estaciones, pues ya tener un proceso de que todos los encargados se metan a ver la aplicación, bajen los precios, lo descarten, pues empieza a ver complicado, ¿no? El segunda fuente es la página web de la CRE del municipio, ¿no? Que aquí es algo tedioso porque te pone por municipio, tienes que romper estar con el CAPTCHA, cierta información, a veces también luego se traba la página web, pero bueno, funciona un poco más cuando ya hay cierto número de estaciones y tienes cierto proceso automatizado desde copy-paste hasta web scrapings, ¿no? De cómo bajar esa información y por municipio y aterrizarla en donde tú analices la información de precios, ¿no? El tercer punto es el archivo XML de la CRE. Ese ya es tal cual un tema más para programación. Generalmente funciona cuando los grupos tienen sistemas internos propios o con ciertas funcionalidades. Aquí viene toda la información de las estaciones. Tiene el inconveniente de que se actualiza solo realmente una vez al día, ¿no? A las 18 horas es cuando hacen el corte de la información. Entonces, pues bueno, sí funciona para cuando tienes muchas estaciones, pero no tienes actualización, ¿no? Y por último, que también hay varios grupos que lo hacen, desde pocos casos, bueno, pocas estaciones, incluso hasta muchas, en grupos de 200 lo siguen haciendo, por ejemplo, que es el clásico de mandar al despachador a sacarle foto a los competidores cercanos, ¿no? Si es un proceso tardado y costoso, por algunos dicen, pues igual tengo al despachador, ¿no? Pero por el despachador pues puede estar atendiendo o intentando llevar el flujo, ¿no? Vender el flujo de tráfico a la estación, ¿no? Realmente esto funciona con pocas estaciones y se hace máximo pues, una vez al día, ¿no? Si no, pues ya se hace algo muy improductivo, ¿no?
Generalmente funciona con pocas estaciones, pero digo, hay grupos que sí lo siguen haciendo en un número elevado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el tema de cómo obtienes tú la información. Hay diferentes caminos. Aquí un poco el cuestionario es de qué tanto esfuerzo le involucra, ¿no? Qué tanto estás pendiente, bueno, de solo capturar la información de precios, debería ser algo sencillo, o a lo mejor tú pues le estás invirtiendo cierto tiempo. Y además de ver este esfuerzo, el segundo paso es cada cuánto estás actualizando la información de los precios, ¿no? Y aquí viene un poco un tema, pues también algo controvertido de qué tanto importa el tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí estamos planteando un ejercicio que hicimos en febrero del 23, aproximadamente a 4,000 estaciones que estamos monitoreando la información cada 10, 15 minutos. Vimos de las 18 horas del día anterior a las 9 de la mañana cuánto cambia en el precio y a las 14 horas, ¿no? O sea, comparamos 18 horas del día anterior, ejemplo sería el 27 de marzo, y a las 9 de la mañana vimos que el 34% de los micromercados, o sea, nuestra estación con su micromercado y competidores, el 34% ya había habido un cambio de precio, ¿no? Si este ejercicio de las 18 vamos hasta las 14 horas, hasta las 2, ya el 40% cambió. Entonces aquí viene un poco el tema de eso, de qué tanto importa estar actualizado en precios, ¿no? Y cómo tomamos las decisiones, ¿no? Si hay cada vez mayor actualización de precios, incluso si esto lo dividimos por día de semana, antes los lunes no hay poca actividad en el arranque, pero ya desde el martes hasta el viernes, ya estás hablando que prácticamente más de la mitad o la mitad de las estaciones, cuando tú comparas la información de las 18 horas contra las 9 a.m. o 14 horas, ya este micromercado o en lo que tú estás analizando de competidores ya cambió. Algún competidor, uno o varios, cambiaron de precio, ¿no? Entonces, en este proceso de analizar la información, pues es qué tanto esfuerzo le metes y qué tan actualizado estás, porque si, obviamente, si estás tomando las decisiones sobre información que no es vigente, pues justo vas a tener peores resultados, ¿no? Mismo este tema de cambio de precio da un enfoque también a justo qué tan dinámico eres tú en los ajustes de precio, ¿no? Tanto analizarlo como ejecutarlo, ¿no? Porque ahí empieza el tema. Nosotros, pues llevamos 3 años de experiencia en este sector y sobre todo el último año hemos visto que cada vez hay mayor dinamismo en este tema de precios, ¿no? En cómo van cambiando el tema de precios los grupos. Realmente si lo dividimos en 5 niveles, hay gente que cambia el precio según el margen, es el clásico de que ajusto el precio según el margen objetivo, ¿no? Mejor mi margen objetivo es de 2, se mueve mi precio de compra o suministro, entonces yo ajusto mi precio de venta para respetar ese margen objetivo, ¿no? Ese es el primer punto que es básico, pero bueno, hay ciertos grupos que siguen funcionando así o que le dan mucha importancia a esto. El siguiente paso ya es un tema más de posicionamiento, ¿no? De que si estoy en la parte baja de mercado o alta, en donde justo tengo que ir viendo cómo se mueve el precio de los competidores y dónde me voy posicionando, ¿no? Si me quiero posicionar en la zona baja o me quiero posicionar en una zona más alta, ¿no? Clásico, se movió este competidor, bájale, ¿no? O se subió este competidor, súbele, ¿no? Es un poco el segundo paso. Y el tercer paso ya es el tema de dinamismo, ¿no? De que hemos visto hacer ciertas promociones de algún día, ¿no? Ciertas disminuciones del precio, sobre todo, más a lo mejor luego algún refuerzo de campaña de marketing. Los hemos visto tanto para fines de semana como a lo mejor un día de la semana, ¿no? Hay casos, sobre todo los fines de semana, dependiendo del tráfico, pero sí es a lo mejor una estación con cierto flujo de mayor flujo en la carretera de los fines de semana o tema turístico, etcétera. Hemos visto grupos que sí hacen este dinamismo de bajar el precio los fines de semana o incluso hay unos que a lo mejor intradía, ¿no? Dependiendo, ejemplo, los miércoles, ¿no? Que ya tienen cierta costumbre de bajar el precio, también hemos visto buenos resultados, ¿no? Esto sí es muy importante entender cómo se mueve el tráfico y, bueno, cierta estacionalidad de este comportamiento, ¿no? Un siguiente nivel ya es incluso ver intradía, ¿no? O hacerlo 2, 3 veces al día, realmente según turno. También hay grupos que lo hacen aprovechando sobre todo los picos de volumen, ¿no? Depende mucho del mercado qué tan estos picos de volumen se dan, donde a lo mejor en cierta parte del día tienen un precio más bajo y en las horas de pico tienen un precio más alto, ¿no? También se empieza a dar este caso. Y ya por último, ya un nivel mucho más especializado es hacerlo por cliente, ¿no? Y ahí, pues sí va de la mano sobre todo que si tienes cierta aplicación y o ciertos programas de lealtad en donde tú puedas dar un precio diferencial
a esos clientes, ¿no? Incluso hacer discriminación de precios, ¿no? Por tipo de cliente. Entonces, este dinamismo, ya sea tanto para el análisis o obtener información, de que empiezas a ver estos casos de promos del día, de cambios intradía, pues es muy importante ver qué tanto tienes tú tu esfuerzo de cómo obtienes la información y también ver el tema incluso del tiempo, ¿no? De cómo lo vas actualizando, ¿no? Y lo mismo para la ejecución, obviamente, si quieres hacer este tipo de promociones o cambios al día al cliente, pues necesitas ciertas herramientas tecnológicas en donde tú cómo defines el precio y cómo lo comunicas, ya sea al volumétrico RP o también al tema de la CRE, ¿no? Entonces, sí es un reto este tema del dinamismo, cada vez pasa más, hay buenos resultados por experiencia propia, tanto en promos de un día o va a ser intradía. Entonces, bueno, sí es importante tener presente ese tema de qué tanto esfuerzo le metemos a actualizar la info y cada cuánto, ¿no? Porque los precios cada vez son más dinámicos, ¿no? ¿Ok? El segundo punto, ya visto el tema de monitoreo de precios y cómo hacerlo, es el tema de cómo administro mi margen, ¿no? Son conceptos básicos, pero luego vale la pena recapitularlos y tomarlos en cuenta, ¿no? El precio de venta generalmente se compone de tu precio de suministro más un margen de ganancia y los impuestos, ¿no? Un punto básico para el tema de márgenes, pues, ¿cuál es el tema del precio de suministro, ¿no? Y bueno, creo que aquí generalmente los que son dueños de estaciones tienen mayor experiencia en qué tanto ahorita, sobre todo, estamos en el tema de la diversificación del suministro, ¿no? ¿Qué tanto me caso con Pemex o pruebo ciertos mecanismos importados, ¿no? ¿Qué comercializadoras uso que me garanticen cierta calidad, seguridad? Pero creo que ahorita un punto muy importante es el tema de la flexibilidad en la decisión de compra, ¿no? Me imagino que ustedes comparan cómo están comprando hoy contra hace un año, justo pueden ver esto, ¿no? Que sí han requerido ya cierta flexibilidad, de que a veces el precio Pemex o TAR a lo mejor tiene mejores ofertas, sobre todo cuando fue el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, cuando se disparó el precio, que hubo buen subsidio, y viceversa, ¿no? Aquí hay veces que ahorita el precio importado es menor que lo que ofrece Pemex, ¿no? Entonces, estas condiciones dependen, obviamente, si tienes bandera blanca, qué marca eres, qué contratos tienes, pero creo que sí es muy importante este tema de la diversificación, ¿no? Porque últimamente, sobre todo, da más juego, ¿no? A ver a quién le compras, no siempre Pemex es la mejor oferta, si hubo una época en que sí. Entonces, bueno, este tema de diversificación es muy importante manejarlo, así como el tema del pronóstico, ¿no? De cómo se va a mover el precio de suministro, ¿no? Generalmente va linkeado al precio del petróleo, al WTI, el de West Texas de Index, y en el tema de la costa del Golfo, ¿no? Esto es muy importante porque realmente te puedes anticipar, ¿no? Anticipar tus decisiones de cómo va a subir el precio. Realmente el precio TAR Pemex a las 15 horas lo puedes saber. Entonces, obviamente, si sube o si baja, lo puedes tomar en cuenta en cómo vas a mover el precio, ¿no? Si sabes que a lo mejor va a bajar, capaz que aguantas un poco tu ajuste de precio porque sabes que el día de mañana a lo mejor cuando compres, pues ya lo vas a comprar más barato, ¿no? Realmente puedes pronosticar tanto mañana como a lo mejor 2 días después con ciertas herramientas estadísticas que te diga para dónde se va a mover el precio, ¿no? Y sí tomarlo en cuenta en cómo definas bueno, cómo vas a definir tu precio de venta según los movimientos de los días siguientes, ¿no? Ese creo que es un tema importante, ¿no? Tener la diversificación en cuanto al suministro, cómo tener cierto pronóstico de cómo se va a mover ese suministro. Después del suministro, pues ya viene el tema del margen, ¿no? Y aquí es un tema también un poco controvertido, entre cómo calculamos el margen, ¿no? Generalmente es o última pipa o contra el valor del inventario, ¿no? Última pipa es el más común, sobre todo por temas de facilidad en el Excel, ¿no? De, pues me llega una pipa y voy viendo el margen, ¿no? Pero creo que el cómo debería ser es con el tema del valor inventario, ¿no? Por aquí me voy rápido, digo, empiezo un poco la parte numérica, pero me voy rápido a cómo destacar este concepto clave, es de que a lo mejor nosotros tenemos aquí un precio de venta de 22.19 contra la última pipa es de 19.62, ¿no? Y contra inventario es de 19.75. Obviamente cambia el margen, ¿no? Mi margen con última pipa es de 2.22 y el inventario es 2.10, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias o por qué ocurre esto? Aquí, por ejemplo, si vemos nuestro histórico de compras, en el regular, la última es de 19.62, ¿no? Que es esta de aquí, es la última pipa que me llegó, la cual pues fue casi de 29.000 litros, pero ahorita vamos a ver el inventario va a agarrar más pipas, no solo la última, va a agarrar esta de 19.87 hasta la 20.01
lo cual ese 19.62 realmente es 19.75. Pondera este precio de las regulares, por aquí hay una diésel. Entonces, esto es bastante importante, sobre todo por el tema de que el cálculo es diferente, ¿no? 0.2 en cuanto a margen, ¿no? 2.10 contra 2.22, pues ya salgo, ¿no? Esos centavos ya hacen diferencia y también un poco influyen en cómo voy cuadrando las cuentas, ¿no? Como generalmente los que hacen con última pipa, el cuadre no debe ser perfecto porque no estás tomando en cuenta justo el valor de tu mercancía, ¿no? Aquí un poco les explico el detalle de cómo llegamos a este cálculo. Ejemplo, ¿no? La última pipa decíamos que tenía 19.62, ¿no? Que era esta pipa de 29,000 litros, pero mi inventario es de casi, bueno, 55,000 litros. Entonces, mi inventario para llegar a este 19.75 lo pondero según la última pipa, pero también la penúltima y aún la antepenúltima, ¿no? Que tienen 5,000 litros con un precio de 20, ¿no? Bastante alto. Lo cual hace que si yo tomo la decisión con este 19.62, pues realmente no estoy viendo cómo tengo pipas más caras, por así decirlo, en mi inventario, ¿no? En la panza, ¿no? Y obviamente si hago por decisiones de margen o ciertas decisiones de margen objetivo, si yo tomo este 19.62 no voy a llegar a ese margen objetivo porque realmente en mi inventario tengo pipas con el precio mayor, ¿no? El valor de la última pipa es 19.62, el inventario, si el 53% es de la última pipa, que es este caso de aquí, pero aún tengo 47% que son pipas más caras, ¿no? Entonces, este tema del margen, de cómo lo calculo, ¿no? Si mi precio es por última pipa, mi precio es el valor de inventario, tomando métodos de PEPS, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas, ¿no? De cómo se va moviendo mi inventario. Es bastante importante tenerlo, ¿no? Porque sí te da diferencias en tus márgenes día a día y en tus márgenes objetivo, ¿no? Si llegas a la meta, ¿no? ¿Ok? Esa es, bueno, otra, por así decirlo, otra mejor práctica que creo que deberían seguirla. Obviamente hay un tema en cuanto a facilidad del cálculo de, no, es mucho más fácil hacerlo con la última pipa que tomando en cuenta cuánto va valiendo mi valor inventario cada día, ¿no? Ok, y bueno, por último, en cuanto al tema de ya de definición de precio de venta, ¿no? Ya vimos un poco cómo analizar y monitorear precios, cómo llevar el tema de margen. Yo les, ok, ¿qué precio pongo, no? Aquí volvemos al mismo tema que decíamos de la estrategia, ¿no? Un punto muy importante es a qué le juego. Ya una vez visto qué le juego, si un tema de precio o costo, para ir por volumen o un tema de diferenciación para tener mayor margen, es bastante importante, ¿no? Aquí entra un concepto que llamamos nosotros índice de precios, que básicamente es definir cuál es tu precio de estación entre el precio de la competencia, ¿no? El precio de tu estación, si está en 21.39 y la competencia en 21.99, vas a tener un índice de 0.972, ¿no? Si fueran iguales los precios, sería de 1.0, o si tu precio fuera mayor, por ejemplo, a 22.39, aquí tendrías 1.020 y pico, ¿no? Entonces, sí es importante siempre manejar el tema de índices porque algunos lo manejan con diferencial de precios, aquí es 0.60, pero pues recordemos, ¿no? En pandemia, cuando empezamos, estamos en 15, 16 de precio. No es lo mismo tener un 15, 16 de precio que a lo mejor ahorita casi un 21, 22 de precio, ¿no? Entonces, si el diferencial es 0.60, es muy diferente sobre 21 que sobre 15, ¿no? Entonces, siempre es un poco, hay gente que lo maneja con diferencial de precios, pero también es mejor manejarlo con índices, porque así vas viendo tu posición en el mercado día a día, ¿no? Entonces, yo una vez explicado este concepto, te viene el siguiente concepto clave, que es entender cómo es mi curva de demanda, ¿no? Donde aquí vamos a ver cuánto vendemos al día, 5,000 a 25,000 litros, y aquí viene el tema del índice, ¿no? No ponemos precio, ponemos justo el índice, ejemplo en 1, que estarías a lo mejor vendiendo 15,000, o ejemplo, si empiezo a cargar con precios más bajos, lo que decíamos, ¿no? En este punto 97.2, pues generalmente voy a vender un poco más, ¿no? Aquí ahorita luego la pregunta clave va a ser qué tan inclinada está esta curva de demanda, ¿no? Que es, bueno, cierta concavidad, porque obviamente si llega un punto en que por más que bajes el precio no vas a subir la venta, y lo mismo, ¿no? A lo mejor por mucho que subas el precio, pues va a llegar a un punto en que ya no vendas, ¿no? Entonces, bueno, aquí este tema del índice es muy importante tenerlo. ¿A qué juegas? Si a volumen o a margen, ¿no? Volvemos al mismo tema de si mi estrategia está alineada, si estoy jugando a costo o estoy jugando a diferenciación. Y dentro de toda mi propuesta de valor que vimos, todas las características o valores que tienen tanto tu estación como grupo gasolinero,
si le sumo el tema de precio, ¿no? Y si juego un tema de volumen, pues me voy a tener que manejar en la zona baja de mercado, o si juego en un tema de diferenciación, pues me voy a tener que manejar en una zona alta de mercado, ¿no? O juego en un equilibrio, ¿no? Pero creo que es importante tener muy claro cómo funciona la estrategia de tu estación o de grupo gasolinero y que lo acompañes con este tema de precio, ¿no? Pues aquí bien vimos justo esta curva de demanda, ¿no? Creo que el siguiente paso, ya obviamente es el tema más numérico, pero creo que es importante sobre todo que se lleven el concepto, es de, ok, ya analicé en dónde quiero posicionar, ¿no? Pero creo que es muy importante ver cuál es la pendiente, esta pendiente de la curva de demanda, ¿no? Y para esto, el primer paso es ver cómo vendo, ¿no? Y cuál es la estacionalidad de mis ventas, ¿no? Es muy importante saber si vendo más los lunes, como en este caso, que los sábados y domingos, o viceversa. A lo mejor el martes es flojo y el fin de semana es mucho más alto, ¿no? Es muy importante que entiendas tanto la estacionalidad por día de semana como por la quincena, ¿no? ¿Qué tanto te da la quincena? Porque al final tú vas a estar analizando este precio. No es lo mismo por tener el mismo precio aquí, mejor estuviste con un 20, con este mismo 21.39, con este índice, lo tuviste con 5.500, que compararlo, a lo mejor justo dijiste, bajé el precio el fin de semana y vendí menos, pero no es por un tema de que a lo mejor la palanca de precio no funcionó, sino que es un tema de que estás vendiendo menos por estacionalidad. Entonces, el quitarle este ruido a la serie de tiempo de ventas es muy importante, porque si no, no estás comparando, por así decirlo, peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, sí hay técnicas de cómo quitarle este ruido a la venta, ¿no? Realmente viene la estacionalidad, que es justo qué día vendes más, entre semana o en quincena, ¿no? Y ya cuando realmente la tienes bien desestacionalizada, por así decirlo, aquí vamos viendo cómo vendes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, realmente se ve un poco disperso. Cuando le quitas este efecto, estos efectos de quincena y semana, y sobre todo, bueno, outliers o puntos sesgados, ya empiezas a tener cierta tendencia mucho más, ¿no? Este efecto de ver, por así decirlo, la información sin quitarle la estacionalidad, a cuando ya empieza a comparar los mismos puntos, ¿no? Entonces se equilibra estos puntos, y lo que me va a quedar es de que ya puedo ver esta serie de tiempo de ventas contra mi precio. Es lo más importante, ¿no? Voy a analizar cómo está mi precio y mi posición de índice respecto a estas ventas, ¿no? Y aquí es cuando empiezo a poder construir mi curva de demanda, ¿no? Aquí voy a ver, cuando tenía ciertas posiciones de índice cociente menores a 1, cuánto voy vendiendo, ¿no? Ejemplo, aquí llegaríamos hasta el 1, cuando tengo una posición de 0.98, vendía 25,000, ¿no? Si me voy bajando el precio, tengo estas muestras, ¿no? Por el día 28,000, y así nos vamos, ¿no? Entonces ya puedes empezar a analizar esta relación de la venta con tu índice de precios y respecto a la competencia, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. Es un tema mejor ya más estadístico, pero si tú no comparas peras con penas, puedes tomar decisiones en contra simplemente por el tema de la estacionalidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya vimos dónde posicionarnos, o de en qué parte posicionarnos, si es baja o alta del mercado, a través del índice, ¿no? Si tengo menor a 1 o tengo mayor a 1, a qué le juego, si a volumen o a margen. Cómo construir esta curva de demanda, que es quitándole el tema de estacionalidad de las ventas. Y el tercer punto, me voy rápido porque ya es un tema más igual numérico, ¿no? Pero entender este tema de la elasticidad precio-demanda. Esto creo que es muy importante. Aquí estamos en la misma gráfica. Vamos a tener tres casos, ¿no? El caso 1, el caso 2 y el caso 3, ¿no? Y igual, es un tema muy estadístico, quédense con el concepto clave. La elasticidad es qué tanto cambia mi venta cuando muevo el precio. Es así de sencillo. La elasticidad obviamente depende del número de competidores que tenga, cuál es el ingreso del cliente también, y qué tantos sustitutos hay, ¿no? Que en este caso, pues obviamente en la gasolina no hay tantos sustitutos, ¿no? Es más bien cuánto juegan competidores y cuál es el ingreso cliente, ¿no? Que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, en el caso 1, ejemplo, si yo aumento aquí el precio 0.29, ¿no? Estoy en el caso de que mi estación tiene 21.70, este cambio porcentual de aumentarlo 0.29 sería 1.34%, ¿no? Si mi venta baja 1.500, o sea, yo subí el precio, lo subí y bajó mi venta en 1.500, este cambio de 1.500 contra lo que estoy vendiendo, los 26.100, es 5.75%. Entonces, la división, las ventas cambiaron 5.75%. Mi precio 1.34, justo da que la elasticidad es 4.3 promedio, ¿no? Subí el precio casi 30 centavos, bajó mi venta
1,500, ¿no? Sobre un volumen que tengo de 26,000, ¿no? Entonces, esta es una elasticidad promedio, ¿no? Que es un poco una curva de este estilo, ¿no? A lo mejor, si ya estoy en temas de que la elasticidad es muy sensible, que a lo mejor es el caso 2, aquí qué pasa, ¿no? Si aumento el precio, aumento mi precio, que es este índice, en punto 29, que este es 1,34, es mucho más sensible la venta, ¿no? Mi venta baja 3,000 litros diarios, ¿no? De 26,100 a 23,100. Es un cambio porcentual de 11,5. Si yo divido cuánto cambió mi venta 11,50 contra este cambio en precio, la elasticidad es de 8,6, ¿no? Es decir, cuando hago cambios de precio, la zona es muy sensible, cambia mucho la venta, ¿no? Y por último, ya el caso extremo de cuando es inelástica o con poca elasticidad es de yo subo el precio, que sería este caso, ¿no? Subo el precio y pierdo poca venta, ¿no? Pierdo 600 litros solo, entonces la elasticidad es de 1,7, ¿no? Solo bajó, cambio la venta 2,30% sobre ese 1,34, ¿no? Subí 0,29 y perdí 600. Entonces, este concepto obviamente es muy importante tenerlo y creo que es la parte fundamental de cómo mover el precio, ¿no? Si yo ajusto el precio, ¿qué tanto cambia mi venta, ¿no? Hay temas que lo pueden hacer más estadístico y soporte, o hay otros que lo hacen pues literal a Excel o ojo de buen cubero, ¿no? En una hoja de pues este precio o esta posición de índice de precios, yo vendía tanto, ¿no? A esta posición yo vendo tanto. Entonces más o menos puedes saber qué tanto el precio mueve tus ventas, ¿no? Sí es importante, de nuevo, que esas ventas no tengan estacionalidad, porque si no tú te puedes confundir o tomar decisiones incorrectas, ¿no? Entonces, bueno, ya he visto el tema de elasticidad. Viene el siguiente concepto que creo que visualmente ya es cómo aterrizarlo, que es cómo es mi curva de ganancia, cómo esta curva de demanda genera una curva de ganancia, ¿no? Ese es tal cual la definición de precio, de qué precio puede maximizar mi ganancia, ¿no? Nosotros tenemos en esta curva de demanda, igual, cuánto vendemos sobre cierta posición de índices de precio, si quiero manejarme en equilibrio, o a lo mejor le juego por volumen o le juego por margen, ¿no? Una posición con un índice mayor, precio mayor que la competencia o precio menor, ¿no? Y obviamente este nivel de precio, de índice de precio, que a lo mejor tengo aquí es 21.10, aquí 21.55, estoy en 21.99 en equilibrio, me da un margen, ¿no? A cierto nivel de precio yo tengo un margen bruto según mi suministro, ¿no? Donde el margen aquí va a ser menor y aquí va a ser mayor, ¿no? Entonces, si yo multiplico cuánto vendo en cada punto por estos márgenes, es donde empiezo a tener esta curva de ganancia. O yo multiplico este 0,95 por tanto litraje, justo me da este nivel de ganancia, ¿no? Y igual, ¿no? Si yo aquí estoy con 15,000 litros, con cierto nivel de margen de equilibrio, me da por la curva de ganancia. Y por último, si yo estoy con un nivel de margen alto, en esta parte, pero con poca venta, pues me da cierta curva de ganancia, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entender justo esta dinámica. Obviamente, la inclinación o cómo define esta curva de demanda también me va a dar mis puntos de la curva de demanda, ¿no? ¿Qué tan plana es? ¿Qué tanto cambia según este punto, ¿no? Pero realmente aquí un poco algo interesante es de que hay veces que gano lo mismo estando en esta parte baja que gano lo mismo estando en esta parte alta, ¿no? Entonces es como, pues el clásico que estás en una estación y dices, a este cuate, ¿por qué le tira precio tan bajo? Porque a lo mejor en este punto le está ganando cierta ganancia diaria, a lo mejor 20,000, 25,000 pesos diarios, con una mezcla de un volumen de venta con tal margen, ¿no? Y viceversa, el clásico de, oh, este cuate está muy caro, pero a lo mejor también gana lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene un mayor margen a pesar de que venda menos, ¿no? Obviamente esto tiene que ir lineado a lo que decíamos de la propuesta de valor, ¿no? Aquí el punto sí es encontrar el máximo o el óptimo entre qué parte de la zona me va a dar más, ¿no? A veces que a lo mejor la zona baja obviamente me da más por ciertos temas de zona competencia, o hay veces que está en la zona alta porque a lo mejor son temas de que no cambia tanta la venta con precio elevado, puede estar en una zona mayor de mercado, ¿no? Entonces, el cómo se relaciona esta curva de demanda con esta curva de ganancia es muy importante tenerlo, o mínimo hacer ciertos proxies de si estoy en la parte baja, cuánto gano, que si estoy en la parte alta, cuánto gano, o incluso en la parte media, ¿no? Que generalmente es el caso donde más están concentrados, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el explicar cómo justo al ir subiendo este precio de venta, el precio de la competencia es fijo, calculas tu índice, ¿no? ¿Cuál es tu precio sobre el precio de la competencia? Pues aquí estás en puntos 95.6 y llegas a estar hasta
0.026, ¿no? 22.13 es mayor que 21.57. Como me muevo en mi índice de mercado, y este índice me va a dar una curva de demanda, que son estas ventas, cuánto voy vendiendo en cada punto, cuál es mi margen. Al tener cierto precio, voy teniendo este margen. Obviamente, márgenes bajos con precio bajo, márgenes altos con precio alto, ¿no? Y la ganancia, pues, es la multiplicación de cuánto vendo sobre ese margen, ¿no? Es justo entender cómo es mi curva de demanda y mi curva de ganancia, ¿no? Y sí tratar de tener por ciertos proxies o cálculos de por dónde me muevo, dónde me conviene vender. Obviamente esto es algo muy dinámico, ¿no? Perdón, aquí el sistema numérico de fondo, pero creo que es donde, pues, justo un mayor valor puede dar, ¿no? De entender cómo es esta lógica de la curva de demanda y la curva de ganancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, justo les voy a exponer un poco algunos casos, son 3 casos de 3 estaciones, ¿no? De cómo se mueve esta dinámica de la curva de ganancia. Ejemplo, vamos a sacar una estación que tiene un margen bajo, ¿no? Le pusimos. Esta estación, a lo mejor, pues bueno, la recomendación de precio es que lo suba, ¿no? Tiene cierta elasticidad relativamente baja y a lo mejor ellos están en 0.92 de margen actual, ¿no? A lo mejor están en esta parte de aquí. Un poco lo que quiero que entiendan justo es esta parte de las barras de cómo se mueven. Ahorita te explico cada quien. Si tú en este margen actual de 0.92 aumentas el precio 0.11, lo llevas a 1.03, que porcentualmente este 0.11 sobre 0.92 es de 12%, ¿no? O sea, cuando yo aumento el precio, mi margen va a aumentar 12%. Tengo que ver cuánto va a cambiar mi venta. Mi venta es de 23.300 prácticamente a 22.800, bajó 2%. Entonces, cuando generalmente tienes márgenes bajos, que es esta parte de aquí, generalmente la recomendación es que lo subas. No te puedes manejar con márgenes tan bajos, porque si tú estás abajo de un peso, con que aumentes 0.10 centavos, ejemplo, en este caso vas a subir tu margen 12% y la venta generalmente, obviamente depende del concepto de elasticidad, generalmente no vas a perder tanto. Entonces la ganancia va a aumentar, ¿no? Te dice que justo subas precio, ¿no? En casos de extremos de que el margen sea muy bajo, ¿no? Obviamente cuando empiezas a subir el margen ya hay más de equilibrio, pero esas estaciones que tienen márgenes menor un peso, ante la recomendación es sube el precio. ¿Por qué? Porque tu ganancia en margen porcentualmente casi seguro que es mucho mayor que tu ganancia en tu pérdida en ventas porcentualmente, ¿no? Obviamente, salvo que el mercado esté muy competido y se haya de márgenes muy bajos, ¿no? Pero en casos realmente promedio, con márgenes bajos, va a recomendar precio subirlo, y pasa lo mismo con margen alto, aunque no lo crean, este es un caso real de algunos, es de que este cliente tiene de margen 6, 5 pesos, ¿no? Entonces, como estás con márgenes muy altos, aquí lo que te conviene te decir es baja el precio. ¿Por qué? Porque tú pierdes aquí. Si bajas el precio, pierdes poco margen porque estás en márgenes altos, bajas de 6.52 a 6.28, y tu ganancia en venta, que aquí obviamente vas a vender pocos litros, desde 2.700 a 3.300, ¿no? Cambia mucho tu venta. Entonces te conviene bajar el precio, ¿no? En casos drásticos, cuando tu margen es muy elevado, ¿no? Aquí obviamente la ciencia es ver ya cuando estás en niveles más recomendables o promedio de mercado, pues sí tienes que ver temas de elasticidad y temas de en qué niveles estás, si más pegados a los 12, 13 de margen, cómo te mueves, ¿no? Pero sí es muy importante que en extremos te cuestiones si tu margen es muy bajo, la lógica obviamente va a decir que subas el precio, o si estás en márgenes muy altos, la lógica va a decir que bajes un poco el precio, porque tanto la ganancia de cómo ganas de margen o cómo lo pierdes es compensada con o cómo pierdes venta o cómo ganas venta, ¿no? Y, ejemplo, por último, un caso de tema de inelástico es de, por aquí es un margen un poquito más promedio, digo, se va pegando al 1.5, pero yo veo que subo el precio, ¿no? Que la recomendación es subir el precio, y que no se mueve tanto la venta, no pierdo tanto la venta. Este tema de la elasticidad, si estás en 3, 4, realmente te va a recomendar subir el precio, ¿no? Subir el precio porque tu venta no la vas perdiendo tanto, ¿no? Entonces, este tema de la dinámica de cómo es mi curva de demanda y cómo es mi curva de ganancia, y entenderla, que tan la pendiente está, creo que es la parte fundamental del negocio, ¿no? De cómo lo hacemos. Si no tenemos justo estas herramientas, a lo mejor por lógica, mínimo sí entender en qué parte del mercado te estás moviendo y a qué niveles, ¿no? Y este cambio porcentual de cuánto paso si sube el precio en margen, ejemplo de 0.91, pues
subo 12% y este incremento de 0.10 en precios, realmente mi venta lo va a compensar, ¿no? Entonces, ahí es un poco el cómo funciona esta dinámica de curva de ganancia, ¿no? La dinámica margen, venta, ganancia es importante que se la lleve, ¿no? Que la entiendan mínimo conceptualmente. Ok, y bueno, ya siguiendo un poco el tema comercial, ya vimos pues cómo definir la estrategia, monitorear y analizar precios, cómo llevar el tema de margen y cómo definir el precio con base a esta dinámica de la demanda, cómo se mueve el margen, la venta y la ganancia, ¿no? Nosotros, ¿cómo hemos trabajado ahorita con Nexus Fuel? Pues bueno, ya hicimos cierta integración, eso es un punto importante porque justo nos permite hacer todo lo que acabamos de platicar, ¿no? Ellos como tal, pues bueno, tienen varios sistemas, ¿no? Control volumétrico, RP, tienen otros programas incluso, pero bueno, se encargan de la operación de la estación como tal, ¿no? De la automatización de todos estos procesos. Nosotros nos encargamos específicamente del tema de cómo fijar el precio, ¿no? Y cómo llevar estos puntos a cabo. Obviamente para que el grupo gasolinero pues tenga siempre mayor control en toda la parte de su estado de resultados, ¿no? Sumando estos dos sistemas de RP y de inteligencia de precios, el control que tienes y la automatización de tus procesos ya llega a un muy buen nivel, ¿no? Y puedes poner pues, las decisiones de una mejor forma, ¿no? Voy a hacer una breve demo de cómo es el sistema, pero sí es importante bueno, comentarles de eso, ¿no? De cómo esta integración que ya hicimos, de cómo la información ya viaja entre las plataformas de forma muy, bueno, automatizada y muy eficiente, ¿no? Como tal, el sistema que nosotros tenemos, voy rápido a nuestra plataforma nada más para navegarla. Digo, estamos en un caso en una estación Chipitlán y aquí vemos un poco cómo acompañamos la información, ¿no? Perdón, Daniel, te interrumpo un segundo nada más para contestar. Algunas personas nos están haciendo algunas preguntas. En un momento, al terminar la presentación, vamos a ir con las preguntas que tenemos. Para los que ya son clientes de Nexus Fuel, este punto creo que puede ser muy interesante. Puede resolver algunas de las dudas que ya nos hicieron. Y si no, volveremos a retomarlas al finalizar la presentación. Ok, sí, si quieren, acabamos el comercial y le damos ya preguntas a fondo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Te regreso el micrófono. Perfecto. Bueno, gracias, Emanuel. Pues digo, es plantear la plataforma muy rápido, de cómo la plataforma tiene a un nivel estación, en este caso estamos en una estación en Cuernavaca, tiene los precios de los competidores, cierto mapa, toda la información que vimos de cómo monitorear el precio en el punto 2, pues te la soluciona, ¿no? De una manera que se va actualizando en tiempo real. Luego tiene el tema de administración del margen, ¿no? De cómo calcularlo, y tenemos cierto tema de optimización, lo que contamos, ¿no? De qué precio definir, ¿no? Y ciertos dashboards de cómo mostrar la venta para que sea muy amigable, ir viendo cómo se mueve mi precio, mi volumen, mi margen, cómo voy con mi precio de la competencia. Y es una herramienta que tanto a vista estación te permite ese control desde monitorear el precio, administrar el margen y cómo definir tu precio, ya sea una vista estación o si tienes un grupo grande, también aquí en Tablero te da la funcionalidad de ver todas las estaciones a la vez, ¿no? Y que tú, ya sea que tengas 3, 5, como tal 10 estaciones, tengas esa función de analizar los precios, como en este caso, monitorear tu margen, ¿no? En el caso de cómo ir monitoreando tu margen día a día, o ver cómo, bueno, la productividad de cómo vas vendiendo, ¿no? Es un poco el cómo funciona la herramienta. Digo, aquí el punto importante es de que esta información, pues justo tiene que venir del volumétrico o el RP, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí en monitor, cuando en el tema de monitor no necesitamos conexión con ningún sistema, pero ya en el tema de administración sí necesitamos las compras y el inventario para ir calculando el margen, y en optimización necesitamos obviamente la venta diaria para ir viendo cómo vas vendiendo, cuál es tu curva de demanda, curva de ganancia y qué recomendación hacerte, ¿no? Es un poco el por qué estamos aquí con Nexus. La verdad hemos logrado que la conexión sea muy buena. Ellos pues bueno, trabajan bastante bien en ese tema y pues bueno, ya está listo, por así decirlo, el flujo de información, ¿no? Por cada módulo, lo que decíamos, ¿no? De que en administración necesitamos el tema de las pipas compradas de inventario y en optimización para la elasticidad de precio necesitamos las ventas, ¿no? Eso ya está. Como tal, ya tenemos ciertos grupos que pues ya están con nosotros, que les da esta facilidad, ¿no? De cómo la plataforma
te da un enfoque en inteligencia de precios, obviamente alimentándolo con el tema del volumétrico o el RP, ¿no? Y bueno, ya el tema comercial, por último, como tal, a comprarnos este webinar, un poco lo que quedamos, digo, si tenemos cierto costo de información, es ofrecer pues, una prueba de 15 días gratis, ya como los sistemas están conectados, nos viene muy bien, pues relativamente es fácil arrancar la prueba, ¿no? Con que nos den el OK, prácticamente la prueba ya está, solo tenemos cierto costo de almacenamiento de información, pero darse los 15 días gratis para que ustedes pues lo vean tal cual como es, ¿no? Y experimenten un poco pues, esta plataforma, ¿no? Especializada en pricing como es, ¿no? Los primeros 10 grupos como tal, que envíen por ahí un webinar, ya sea a mi mail o al WhatsApp de la empresa, como tal podemos dar estos 15 días de prueba gratis. Por ahí decían, bueno, viene Semana Santa, los 3 días o 4 de Semana Santa no los contaríamos como tal, ¿no? Podrán ser 18, 19 días de prueba, para que, bueno, obviamente esos días baja la actividad, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que tratamos ahorita de ofrecerles, ¿no? De darles esta prueba de gratis de la información, como tal de, pues, para que experimenten la herramienta, ¿no? Ahora sí, Manuel, si tienes alguna duda o pregunta, con gusto la podemos ir abordando. No, dudas, por el momento no, solo sería una invitación a todos aquellos que están conectados y que ya son clientes de Nexus Fuel, bueno, a que nos escriban para que junto a Daniel podamos darles más información acerca de esta promoción, que aquellos que ya cuentan con Nexus Fuel, con el volumétrico de Nexus Fuel en sus estaciones, puedan conocer más a detalle y como tal la funcionalidad en prueba durante estos 15 días. Digo, la mayoría de los clientes o tienen mi contacto o bien pueden contactarse a los números que dejaremos al final. También pueden escribirnos un mensaje, aquí registraremos sus datos para ponernos en contacto posteriormente. Así que para todos aquellos que ya son clientes Nexus Fuel, comuníquense con nosotros para que puedan obtener estos 15 días para conocer a Gazprom. Sí. Y bueno, creo que todavía faltan algunos puntos, si no me equivoco, para entrar a la parte de preguntas y respuestas, ¿verdad? No, ya sería todo, Manuel. O sea, como tal, ¿Sí? es, digo, recapitulando, es, vimos el tema de la definición de estrategia, tema de Perfecto. cómo, donde le jugamos monitoreo de precios, administración de margen y cómo definimos el precio de venta, ¿no? Que ya es un tema más estadístico, analítico, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta de algún punto. Perfecto. Sí, fíjate, tenemos algunas preguntas. Vamos a ir contestando según el orden en el que nos las hicieron llegar. Así que para aquellos que están conectados, si tienen alguna otra duda, pueden ir saliendo durante esta serie de preguntas y respuestas. Háganoslas llegar por mensaje y las estaremos leyendo por aquí. Ok, te voy a ir leyendo las preguntas y bueno, el primer punto que nos ponen es, dame un segundo, déjame las ordeno de las más antiguas a las más nuevas. Ok, preguntan que cada cuánto, creo que nos comentaste un poco, pero cada cuánto se actualiza la información de precios. Ok. ¿Qué periodo supongo que será? A eso se refiere. Sí, nosotros, bueno, nuestro sistema Gaspre, como tal, es un punto importante que ofrecemos valores de cada 10, 15 minutos, estamos actualizando la plataforma, ¿no? Si bien por ahí les puse algunas opciones de cómo encontrar los precios, ¿no? Varias fuentes, ¿no? Ya sea la app, la página web, el XML o incluso despachador. Nosotros, la verdad, nos hemos ingeniado de cómo monitorear esta información constantemente cada 5 o 10 minutos en cualquier posición o estación de México para justo vaciar la información, ¿no? Entonces nosotros, la plataforma, por ejemplo, ahorita le voy a dar a actualizar a la plataforma, nosotros cada 10, 15 minutos tratamos de que la información esté actualizada, ¿no? Y todo este esfuerzo en cuanto a procesar la información de precios como tal, pues se vea, ¿no? Como ahorita la última actualización es cada 35, ¿no? Ahorita en 5 minutos ya debe haber otra actualización, ¿no? Entonces, siempre es recomendable un poco lo que decíamos de que ese dinamismo, ¿no? De cómo tener los precios y tanto analizarlos como ejecutarlos cada vez es más importante, ¿no? Para, por así decirlo, ponerte creativo y ver dónde el cliente a lo mejor prefiere un mejor precio para ofrecérselo, ¿no? Entonces, resumiendo, nosotros lo hacemos cada 5 o 10 minutos, pero cada fuente tiene lo suyo, ¿no? Es un poco la respuesta, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, tenemos otra pregunta que dice aquí.
Pregunta, ¿estos reportes actualizan precios del volumétrico? Bueno, creo que ahí te puede ayudar un poco. Como tal, creo que lo que nos presenta Gaspre es la información acerca de lo que se está monitoreando en las estaciones de competencia, pero el precio de la estación tiene que llevarse en un registro dentro del volumétrico, o en el caso de Nexus Fuel, centralizar este cambio operativo desde el ERP, es decir, que tú de manera centralizada puedas hacer el cambio o el ajuste de precios de todas sus estaciones desde un solo punto. Ahí complementándote, Manuel, y digo, creo que algunos pusieron chamba, es de que en esa parte sí nos falta estar conectados y que creo que lo deberíamos de hacer, ¿no? En este tema de ejecución, donde ellos definan el precio en la plataforma, como nosotros les enviamos la información a ustedes, ¿no? Como tal al RP de Nexus, ¿no? Un poco no es, ahorita funciona como mandar la información de aquí para acá. Lo que ellos dicen es, ok, ya definí precios de aquí, ¿cómo lo envío para acá, no? Y en esa parte nos la llevamos de tarea, sinceramente no la tenemos, sí se puede hacer. Muy bien, perfecto. Ok, tenemos otra pregunta que dice, ¿me calcula el margen de ganancia entre la compra y la venta? Sí, la plataforma como tal, o sea, aquí viene el tema de el margen con la última pipa o con el valor del inventario, ¿no? Solamente lo que decíamos, si tú te guías con última pipa, que es el caso este que era más barata, ¿no? 19.62 contra tu 22.19, tienes un margen de 2.22, ¿no? Precio de venta menos el precio de compra o suministro con última pipa, ganas 2.22, ¿no? Obviamente ese 2.22, si lo multiplicas con cuánto vendes ese día, tienes la ganancia. Es muy diferente si calculas con inventario, que era un poco más caro, ¿no? Porque tienes pipas anteriores de 19.75, tu margen es menor, 2.10, y si lo por tu venta te da la ganancia, ¿no? Entonces, si la plataforma, justo uno, te ayuda a ver el margen según inventario para que sea más exacto y si hay movimientos de precio de suministro fuertes, pues realmente tomas en cuenta cuánto vale tu inventario, tu mercancía y no solo la última pipa, ¿no? Y eso en las ganancias, en ciertos dashboards que nosotros tenemos aquí de reporteo, por aquí vienen temas de las ganancias, ¿no? De venta, ganancias como tal, ¿no? Perfecto, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Mira, tenemos otra pregunta que creo que es un poquito más general acerca de las estaciones, pero dice, buenos días, ¿el número de bombas o dispensarios que se tienen en la estación de servicio influye como parte de un buen servicio en la estación? Ya que en teoría la espera a la carga es menor. Te puedo ayudar con esta respuesta. Realmente, bueno, hay diferentes factores que implican el tener un buen servicio en la estación. El que sea más ágil, obviamente, es un punto que busca cualquier cliente, ¿no? El llegar a una estación, el solicitar tu carga de combustible, que sea lo más rápido, que puedan generarte el ticket o factura y que puedan retirarse. Eso sería un buen servicio para un cliente o un servicio rápido. Ahora, lo que es importante es que podamos evaluar el servicio de tu estación y bueno, con eso también podemos ayudarte con Nexus Fuel. En el RP podrán encontrar la parte de calidad en el servicio para que el servicio que tú crees que están dando en la estación realmente se aplique. Es importante estar monitoreando también esta parte con tu equipo de despachadores. Pero bueno, sí, hay diferentes variantes que debes de tomar en cuenta, más allá del número de bombas o dispensarios, pero seguramente entre más grande sea tu estación, pues más ágil y más rápida, ¿no? O por lo menos eso buscaríamos, o eso se esperaría de la estación. Tenemos otra pregunta, permíteme. Ok, bueno, eso nos dejan de hacer. Dice, si ya tengo mi Nexus Fuel, ¿lo incluye? Ok, me imagino que, bueno, el servicio que nos está presentando Gaspre en este momento y como tal, Daniel nos platicabas un poco, si bien Gaspre y Nexus Fuel son dos plataformas que estamos buscando hacer una sinergia para aquellos que ya son clientes de Nexus Fuel, por su cuenta Nexus Fuel hoy en día no cuenta con ese servicio. Ese es un servicio extra, un adicional que tendrían que contratar y para ver las funcionalidades, qué tanto les conviene, qué tanto les funciona, cómo lo operarían. Para eso llegamos al ofrecerles estos días de prueba, ¿no? Que conozcan la información que tendrían con Gaspre y Nexus Fuel juntos. Entonces, no te lo incluimos como Nexus Fuel, sin embargo, para los que ya son clientes de Nexus Fuel, pueden contactarse con nosotros y les buscaremos dar la prueba para que conozcan la plataforma y que la vean en uso, que la prueben, que conozcan el resultado que tendrían.
ver, tengo 2 preguntas más. Permítanme. Ok. Una pregunta. ¿Y la inflación qué lugar ocupa en la demanda y determinación de precios? Nos preguntan. Okay. Pues bueno, como tal, yo lo que diría es la elasticidad. Realmente la gasolina es un bien inelástico, ¿no? Es elástico de sube el huevo o la tortilla que tanto lo puede cambiar el consumo, ¿no? Entonces la gasolina, pues sí ha ido subiendo, pero es un bien inelástico, ¿no? Y por eso tiene un tema pues, también político o de costo político en que no quieren que haya gasolinazos o que suba la gasolina más que la inflación, ¿no? Entonces sí juegan que obviamente va subiendo el precio como tal, no, pues es un bien bastante con pocos sustitutos, lo que decíamos, ¿no? Tiene pocos sustitutos y realmente pues lo van a comprar, ¿no? Entonces el consumo realmente no baja, ¿no? O sea, vista, por así decirlo, global o total, el consumo de gasolina es constante, no influye que suba el precio, da igual que lo pongas a 21 o a 15, ¿no? Más o menos te consume generalmente lo mismo, es un poco lo que hemos visto en histórico. Ya obviamente dentro de ese 21 pesos, a lo mejor pues no es lo mismo 21.99 que 20.99. Y ahí entra todo el tema de qué precio pongo, dónde estoy y todo el tema de la elasticidad, ¿no? Pero como tal, a nivel total, no influye, la gasolina es un bien inelástico y como tal el consumo, pues es muy difícil ahorita sustituirlo, ¿no? Claro. Muy bien. Y tengo otra pregunta por aquí, de hecho de la misma persona, nos pregunta que si es compatible con algunas otras plataformas. Sí es compatible, te soy sincero, la mejor experiencia que tenemos de trabajando con cualquier volumétrico RP es con Nexus Web, no porque estén presentes, sino justo por eso hemos hecho Muchas la gracias. asociación o acercado a nosotros a ellos, como tal, en cuanto trabajan en la dinámica, en cómo activar el envío de la información, todo eso, con Nexus Fuel nos ha ido muy bien. Si lo hacemos con otras plataformas, es un poco más laborioso, ¿no? Y de hecho tengo una última pregunta que va similar. Dice, tengo un Nexus Fuel en mi comercializadora, pero no en mis estaciones. Funciona. Y bueno, justo como comentaba Daniel, pudiera, sin embargo, la información, la comunicación, pues sería diferente, ¿no? En el caso de ustedes, igual nos ponemos en contacto, ya trabajan con Nexus Fuel, saben cómo funciona, podemos buscar el trabajar con tus estaciones de servicio para que tengas también esta funcionalidad y puedas conocer más allá de, vaya, de la funcionalidad operativa básica que hoy en día pudieras tener, el cómo tener mayor información. Entonces nos ponemos en contacto con ustedes. Y bueno, creo que por el momento serían todas las preguntas. Si no me equivoco, no tenemos alguna otra, ¿verdad? Serían todas por el momento. Muy bien. Bueno, si no tenemos otra pregunta, pues primero quisiera agradecerte, Daniel, por la información que nos compartes. Yo nada más les voy a presentar un pequeño resumen. Permítanme un segundo. Digo, la mayoría de los asistentes de aquí nos conocen. Déjame, voy a presentar, permíteme. Perfecto. Muy bien. Bueno, como está viendo mi pantalla, ¿verdad? Es una pantalla, no, segundo. Ok, creo que pueden ver mi pantalla en este momento, ¿verdad? Es una presentación color azul que dice el camino hacia la transformación digital. Bien, si pueden verla, bueno, como resumen, para quienes no nos conozcan, nosotros somos Nexus Fuel y bueno, lo que buscamos con la herramienta
es darle una funcionalidad al sector gasolinero que cumpla con esas necesidades que hoy en día tienen. Y para eso cubrimos las diferentes partes del sector, tanto estaciones de servicio, distribuidoras, comercializadoras, fleteras y autoconsumos también. En cada una de estas unidades de negocio buscamos brindar funcionalidades operativas, administrativas y comerciales. Buscamos que cumplan con toda la parte regulatoria, pero además que la herramienta sea pues un apoyo para automatizar muchos de los procesos que hacen hoy en día. Si ustedes cuentan con alguna de estas unidades de negocio, comuníquense con nosotros y con gusto les podemos brindar más información. Sin ningún compromiso, la idea es que puedan conocer que existe una herramienta que puede ayudarles a hacer el trabajo que hoy hacen, que llevan hoy en día, pero de una forma automatizada que les permita tener la información siempre en tiempo y forma. Además, con Nexus Fuel buscamos siempre estar a la vanguardia, actualizando nuestros procesos y creando herramientas, así como reportes que permitan a nuestros clientes usuarios pues tener la mejor experiencia y además tener la herramienta que les permita ejercer en el sector gasolinero de la mejor manera. Uno de los ejemplos claros es que buscamos siempre tener a socios comerciales que nos permitan pues ofrecerles más a ustedes. Hoy en día tenemos a Gaspre, quien ofrece además darles esta muestra gratis, esta funcionalidad durante un periodo para que conozcan la herramienta para todos aquellos que hoy en día son clientes de Nexus Fuel. Así que, como les comentaba, se pueden contactarse con nosotros. Les voy a poner los datos de contacto por aquí. Bueno, aquí tienen nuestra página, tienen nuestro correo también. Y bueno, aquí pueden ponerse en contacto con nosotros para solicitar tanto información como el webinar que vamos a estar poniendo dentro de nuestro sitio web. Y bueno, solicitar también esta prueba gratis para los clientes de Nexus Fuel. Por mi parte, creo que hasta este momento sería todo. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que la información que nos has brindado hasta este momento es bastante relevante. Creo que es muy importante que todo aquel que participa en el sector gasolinero tenga muy en cuenta todos estos factores para poder ejecutar de mejor manera sus precios. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Manuel. Mucho gusto a todos. Muchísimas gracias y bueno, a todos los que nos han acompañado en la sesión, les agradecemos mucho. Creo que no tengo ninguna pregunta sin responder. Si gustan más información, contáctense con nosotros, por favor. Que tengan excelente día a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, les estaremos comunicando el próximo webinar. Que tengan excelente día.